Hola, bienvenidos a este vídeo sobre el ejercicio número 12, sobre cómo calcular si un número es o no primo. En esta ocasión vamos a entrar a un proyecto nuevo tipo consola en lenguaje C y en esta ocasión vamos a ver cómo resolver este problema. Aquí dice, realice un programa iterativo que permita identificar si un número entero positivo digitado por el usuario es o no un número primo. Luego explica que un número primo es un número únicamente divisible por él mismo y la unidad. Entonces, bueno, si nos tocara hacer un breve y sencillísimo análisis de este problema, podemos decir que primero nos están pidiendo capturar por teclado un número entero positivo. Y segundo, pues identificar si el número es o no primo. O sea que es un problema relativamente sencillo. Vamos a ver cómo se puede estudiar esta parte. Miren, vamos a entrar a una nueva hoja de Excel y vamos a identificar en qué consiste esto de un número primo. Por ejemplo, el número 17 es un número primo. ¿Por qué? Porque ni lo divide el 16, ni lo divide el 15, ni el 14, ni el 13, ni el 12, ni el 11, ni el 10, tampoco el 9, porque 9 por 2 da 18. Tampoco lo hace el 8, porque 8 por 2 da 16. Entonces, si seguimos bajando, no es divisible por 7, ni por 6, ni por 5, ni por 4, ni por 3, ni por 2. Es decir, que el 17 solo se divide por él mismo, por el 17, y por 1. Solamente por esos dos. Por él y por la unidad. Por lo tanto, el 17 es un número primo. Sin embargo, con el 18 no nos pasa igual. El 18 es divisible por el 9, ya que 9 por 2 es 18. Por el 6, porque 3 por 6 es 18. Por el 3, por la misma razón, y por el 2 también, porque 2 por 9 es 18. O sea que el 18 no es un número primo porque hay por lo menos un factor que lo divide perfectamente y que no es ni él mismo ni la unidad. Entonces es interesante evaluar aquí que si yo estoy revisando un número, por decir un número, vamos a ponerle aquí, qué sé yo, 23. Si yo estoy evaluando con el 23, es imposible yo encontrar un número mayor que su mitad que lo divida perfectamente. ¿Cuál es la mitad del 23? La mitad del 23 sería 11.5. Entonces, 11.5, vamos a ponerlo en 12. 12 no lo divide perfectamente. Tampoco lo va a dividir ni el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16. Es imposible encontrar un número mayor que la mitad de él que lo divida perfectamente. O sea, el número más alto que podría dividir a otro es su mitad. Entonces, eso es muy interesante porque podemos llegar a evaluar solamente hasta la mitad del número. O sea, yo podría empezar a evaluar desde el 2 hacia arriba hasta la mitad del número. Si yo llegara a la mitad del número y no encontrara a nadie que lo divida perfectamente, es imposible que encuentre un número superior a su mitad que lo divida perfectamente. Entonces, por esa razón yo podría decir que mi condición de parada sería hasta n entre 2. O sea, en este caso, por ejemplo, hasta 23 entre 2, que sería hasta 11.5. Si yo llego al 11 y no encuentro a nadie que lo divida, por encima de 11 tampoco. Ahora, yo puedo evaluar por abajo. O sea, el 11 no lo divide perfectamente. El 10 tampoco. El 9 tampoco. El 8 no, daría 24. El 7 daría 21. El 6 tampoco, el 5, 4 tampoco, ni el 3, el 2 tampoco. O sea que el 23 es primo, porque solamente se divide por él mismo y por la unidad. Entonces, hay otro fenómeno que es muy interesante resaltar a propósito de una condición establecida por Euclides, que dice que nosotros ni siquiera tenemos que llegar a la mitad del número. O sea, podemos llegar a un valor más pequeño que la mitad. Vamos a evaluar aquí por qué. En el 18, cuando yo evalúo el 2, de manera como el 2 lo divide perfectamente al 18, quiere decir que debe de existir otro factor, como otro contrafactor
que al ser multiplicado por 2 me dé 18. Y ese contrafactor sería el 9, porque 2 por 9 me daría 18. Entonces, si yo sigo subiendo y digo el 3, como el 3 lo divide perfectamente al 18, quiere decir que existe un contrafactor que al multiplicado por 3 me da 18. O sea que si yo vengo y digo 18 entre 3 me da 6, porque 3 por 6 me da 18. O sea que al yo evaluar cada número de los que voy subiendo, como el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a su vez, de manera implícita, yo estoy evaluando otra contraparte. Entonces, por eso podemos decir que después del 3, mira, después del 3, ya con el 6, yo estoy redundando. Porque como yo evalué el 3, evalué de forma implícita su contraparte, que es 6. Por lo tanto, al evaluar 6, yo estoy evaluando de forma implícita su contraparte, que es 3. Y al evaluar el 9, estoy evaluando el 2. Porque estos números, al multiplicarlos, es que me da 18. O sea que estos de aquí arriba no son necesarios ser evaluados. Porque ya yo llegué a una parte que ya yo consideré esas otras contramultiplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese criterio? Llega un punto en el cual yo tengo un x por y, por ejemplo 2 por 9 es un x por y, aquí tengo 3 por 6, eso es otro x por y, pero eventualmente yo hago un cruce, mira, del 3 al 6 yo hago un cruce a 6 por 3, y ese cruce equivale a la raíz cuadrada del número. Por ejemplo, si yo digo 18 y le aplico al 18 la raíz cuadrada, me da 4.2. O sea, que cuando yo llego a evaluar el 4 para que sea 18, yo tendría que decir 18 entre 4 me da 4.5. O sea que al yo evaluar el 4, estoy evaluando de forma implícita el 4.5. Pero si yo fuera a evaluar el 5, ya estoy en el orden inverso, ¿verdad? Ya estoy trabajando como con 18 entre 5, como con 3.6. Entonces, basta con yo llegar hasta la raíz cuadrada de 18. Basta con yo llegar a la raíz cuadrada de 18, porque a partir de ahí, ya yo estoy redundando, estoy repitiendo. Entonces, si yo no encontré un número hasta llegar a su raíz cuadrada que lo divida perfectamente, no voy a encontrar a nadie de ahí para arriba, porque si hubiese existido, yo lo hubiese encontrado de forma implícita por aquí. A eso es a lo que se refiere esa parte. Entonces, basta con llegar a la raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo el 17, yo podría decir que la raíz cuadrada de 17 me da 4.1. Yo puedo evaluar aquí por el 2, bueno, por aquí, por el 2, puedo evaluar por el 3, por el 4. Pero ya no es necesario seguir, porque ya el 5 sobrepasa la raíz cuadrada del 17. O sea que si el 17 hubiese sido divisible por uno de estos valores, ya yo lo hubiese encontrado su contraparte. O sea, por ejemplo, si 2 lo dividiera perfectamente, entonces sería ese 17 por 2 me daría 8.5. ¿Verdad? Si yo tendría 17 entre 3 me daría 5.6 periódico. Si yo tendría 17 entre 4 me daría 4.25. Entonces, ya lo ven ahí, ¿no? Entonces, si yo llego a la raíz cuadrada del 17, que es es de 17, raíz cuadrada de 17, que es ese 4.12, si yo llegué hasta ahí, ya yo no tengo que seguir evaluando para arriba, porque ya de forma implícita ya yo los evalué. Entonces, a eso es que se refiere ese criterio. Eso es muy importante entenderlo, porque eso da un criterio de eficiencia sumamente elevado. No es lo mismo si yo tengo el número como 1 millón o 1.000.001. Vamos a ver qué tengo aquí. 1 millón. Si yo tengo 1.000.001, por ejemplo. Yo no tengo que llegar hasta 500.000. No tengo que llegar hasta 500.000. Yo puedo llegar hasta la raíz cuadrada de 1.000.001, que me da 1000. No es lo mismo yo llegar hasta 500.000, que es la mitad, que llegar a 1000. Me estoy ahorrando una gran cantidad de pasos. Por eso es más eficiente llegar hasta la raíz cuadrada de n. Entonces, entendida esa parte, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a pasar a realizar este problema en el PCInt. En el PCInt entramos a un algoritmo nuevo, abrimos
diseñador de diagramas de flujo. Y aquí vamos a crear una función. Esta función se va a llamar es'. Bueno, va a retornar un resultado y se va a llamar es' recibiendo un valor. Entonces, aquí ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a declarar una variable contadora que le voy a llamar k, que va a empezar en 2. ¿Por qué en 2? Lo voy a poner en 2 porque aquí vamos a empezar a contar en 2. Vamos a empezar a contar no en 1. Borrar esto para no confundir. No en 1, sino en 2, porque yo sé que todo número es divisible por la unidad. Ahora, 2 no necesariamente. Entonces empiezo en 2 y voy a incrementar de 1 en 1 hasta llegar a la raíz cuadrada de n. Entonces, empiezo en 2. Y después de que empiezo en 2, yo digo un pequeño bucle. Mientras que k, que es ese 2 que yo voy a ir sumando, sea menor que, aquí me parece que en PCInt hay una función que se llama sqrt. Vamos a verificar ahorita si no. Pero si k es menor que la raíz cuadrada del valor, quiere decir que puedo seguir trabajando. Y si valor módulo k es diferente de 0, entonces quiere decir que yo puedo seguir evaluando. ¿Qué quiere decir esta última parte? Si yo encuentro un número que divida al valor perfectamente, yo debo de terminar ahí. O sea que yo debo de seguir sumándole 1 siempre y cuando yo no haya encontrado a un número que lo divida perfectamente. Vamos a verlo aquí. Aquí, por ejemplo, yo empecé en el 2. Yo voy a seguir subiendo hasta 3, 4, hasta 5, 6, 7. Yo voy a seguir subiendo hasta 4.1, fue que vimos ahorita. Yo voy a seguir subiendo hasta que yo llegue a la raíz cuadrada, que es esta primera parte que está aquí. O cuando yo encuentre un número que divida perfectamente al 17. Si yo encontrara un número que dividiera perfectamente el 17, quiere decir que el 17 no es primo. Entonces no es necesario seguir evaluando a nadie más, porque ya yo identifiqué un número, un factor que lo divide perfectamente. Por ejemplo, el 18. Si yo empecé con el 2 y vi que el 2 divide el 18 perfectamente, no tengo que seguir con el 3. Ya me detengo ahí. Porque al dividir 2 por 18, el residuo, que es el módulo, me dio 0. Como me dio 0, quiere decir el 2 lo divide perfectamente. Por lo tanto, el 18 no es primo. Eso es lo que pasa con esta última parte. Si el 18, al yo dividirlo con 2, me da 0, quiere decir que esta parte se hace falsa. Por lo tanto, el bucle no se va a seguir ejecutando, sino que va a salir por aquí afuera. Entonces, ¿cuándo él se va a mantener sumándole 1 acá? Él se va a mantener sumándole 1 a k siempre y cuando k sea menor que su raíz cuadrada y además el valor al dividirlo por k no me da 0, es el residuo. Y ese es el bucle que está ahí. Ahora, aquí abajo hace falta preguntar algo. Si él sale de ese bucle es por una de dos razones. O bien, ya k alcanzó la raíz cuadrada. Aquí es bueno y es saludable incluir la raíz cuadrada. Entonces, cuando se sale este bucle, o bien cuando k supera la raíz cuadrada, o bien cuando k divide perfectamente el valor. Por lo tanto, yo tengo que discernir entre ambas alternativas. ¿Por qué fue que salió del ciclo? ¿Acaso salió del ciclo mientras que valor módulo k era diferente de 0? O sea, si esta parte se mantuvo verdadera y él salió del bucle, es porque la parte que se hizo falsa fue la primera. ¿Qué significa que la primera se haya hecho falsa? Que k superó la raíz cuadrada. O sea que es primo. El resultado es 1, es primo. Ahora, si valor al yo dividirlo por k, o sea, el 18 al yo dividirlo por 2, si el residuo es 0, quiere decir que esto me va a dar falso. Y por lo tanto, quiere decir que el 18 no es primo. Entonces, hasta ahí está esta funcioncita llamada es primo. Lo que voy a hacer ahora es que yo voy a regresar al algoritmo principal y le voy a poner aquí número primo. Yo voy a decir, digita un valor, voy a capturar el valor en una variable, valor actual, y yo voy a decir en un if, ¿acaso es
primo, valor actual. Si es verdadero, o sea, si él retorna 1, o sea, si es igual que 1, entonces yo voy a decir es primo. Y si no, yo voy a decir no es primo. Vamos a probar esto. Le di a play, pero no hace nada. Vamos a ver qué está pasando. Aquí hay un error. Sí, lo de SQRT que habíamos dicho, lo de la raíz cuadrada. Entonces, lo de la raíz cuadrada, a ver si es porque esta S es mayúscula. Bueno, voy a ver si es por eso. Lo de la raíz cuadrada, esta función de SQRT, vamos a ver si es por eso que no funciona. No, parece que no. Bueno, pues voy a identificar cuál es la forma de yo calcular la raíz cuadrada de un valor. En el PCInt, la raíz cuadrada no es square root en inglés, como SQRT, sino que se llama RC, raíz cuadrada, RC. Entonces yo voy a cambiar esto por RC. RC significa raíz cuadrada y es la forma de PCInt manejar la raíz cuadrada. Entonces vamos a asegurarnos de que lo cojo bien, le doy a play y ahí sí se ejecuta. Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a probar? Vamos a probar con el 17. El 17 dice que sí es primo. Si reiniciamos con el 18, me dice que no es primo. Si le doy al 3, el 3 es primo, el 5 también, el 6 ya no, el 7 sí, el 8 ya no, el 10 tampoco, el 12 tampoco, pero el 13 sí. O sea que ahí logramos ya hacer esta partecita. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llevar este diagrama de flujo, lo vamos a llevar al lenguaje C. Entonces, para llevarlo al lenguaje C ya teníamos creado aquí nuestro proyecto. Voy a poner esto en pequeñito y lo voy a poner aquí a la derecha para que no ocupe tanto espacio. Es solamente para tenerlo ahí de referencia. Y ahora lo que yo voy a hacer es que aquí voy a definir una función que va a retornar un entero y que se va a llamar es', que va a recibir otro entero. Este es el prototipo o la firma. Esa firma yo la voy a traer para acá. Y vamos a tratar de implementar este algoritmo que está acá. Entonces, ¿cómo dice esto? Esto dice que declara una variable entera, k, que empiece en 2. Y yo digo, mientras que k es menor o igual que SQRT. Ahora, SQRT lo podemos usar gracias a una librería llamada math.h. Math.h, le hacemos el include, nos permite usar la función SQRT pasándole el valor. Es decir, siempre y cuando k sea menor o igual que su raíz cuadrada y ese valor al hacerle el módulo k sea diferente de 0, entonces voy a seguir aquí adentro. Vamos a ver, aquí tenemos un relacional, aquí tenemos un ilógico que se hace después, aquí tenemos un módulo que se hace primero. Ok, vamos a poner esto así. Y ahora lo que voy a hacer es decirle aquí que siempre y cuando pase eso, k más más. Es decir, incrementale 1 a k siempre que esta condición sea verdadera. Las llaves no son necesarias, voy a prescindir de ellas. Ahora, aquí abajo hay otro if para saber por qué fue que salió del bucle. ¿Acaso salió del bucle por esto? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. Él salió del bucle por la segunda parte. Entonces, vamos a ponerlo aquí así. Entonces, resultado, que es bueno, podemos retornar simplemente, retornar 1. O sea, mira, si el valor módulo k es diferente de 0, retorna 1. De lo contrario, retorna 0. Esto puede ser convertido en un ternario. Yo puedo decir simplemente que retorne esto. Ahora, si eso resulta ser verdadero, él va a retornar 1. Si eso resulta ser falso, él va a retornar 0. O sea que ahí me ahorré 3 líneas con esa parte. Ahora, ¿qué hace el main? Vamos a regresar aquí al main. En el main, ¿qué dice? Bueno, yo voy a tener aquí una variable entera llamada valor actual y yo le voy a decir digite un valor y le voy a decir scanf
para leer ese número entero. Valor actual. Y ahora yo voy a decir si es primo, valor actual, entonces yo imprimo es primo. De lo contrario, yo imprimo no es primo. Y ahí termino. Vamos a ejecutar este programa. Aquí dice, digita un valor. 15 no es primo. Pero si pruebo con 17, sí es primo. Si le doy al 5, sí es primo. Si le doy al 23, sí es primo. Si le doy al 24, no es primo. Si le doy al 18, no es primo. Y ahí vimos que sí, efectivamente está funcionando. Entonces, en este ejercicio hemos visto cómo podemos realizar un programa iterativo, ya que esto es un bucle, esta parte es un bucle, es iterativo, que permita identificar si un número entero positivo, aquí estamos trabajando con números enteros, pero no positivos. Podemos controlar eso, pero ya lo hemos hecho anteriormente. No sé si es necesario hacerlo, pero vamos a cumplir con todos los requerimientos. Mientras que valor actual sea menor que 0. Menor o igual que 0. Entonces vamos a poner esto dentro de un do while, solo para cumplir con ese requisito. Si valor actual es menor o igual que 0, imprimo error, solo positivos. Ahí. Vamos a ejecutar otra vez. Si yo le digo menos 15, error, solo positivo, y me vuelve a pedir. El menos 20 igual, menos 10 igual, 0 igual. Ahora si digo 1, ahí termina. Entonces ahí logramos cumplir esa parte. Un número primo es un número únicamente divisible por el mismo y por la unidad. Muy bien. Hicimos aquí el análisis, donde estudiamos que eran dos pasos básicamente. Capturar el valor y también identificar si era primo o no. Y esto entonces lo llevamos a un diagrama de flujo para estudiar la lógica. Según el algoritmo de Euclides, nosotros llegamos a evaluar solamente hasta la raíz cuadrada del valor. Y luego ese diagrama de flujo pues lo llevamos al lenguaje C. O sea que hasta aquí podemos decir que ha sido una misión muy bien cumplida. Excelente trabajo.